Importantes para la familia Colorado y para nosotros como agrupación Sonora Santanera. Quiero dar la bienvenida en representación de la familia Colorado a Luis Bernardo López Colorado, al licenciado Miguel Ángel Merino Castañeto, al licenciado Carlos Pérez de la Sierra y al licenciado Alfonso Monive. También al licenciado Erasmo Hernández, presidente de la Asociación del Entretenimiento en México, ADEM, y a su tesorero, el licenciado Álvaro Rogel. También queremos agradecer a Fernanda Rondán Sánchez, directora de Passion and Track México, y por supuesto al Hotel Hudson por dejarnos hacer esta rueda de prensa. Vamos a dar por iniciada esta rueda de prensa cediéndole la palabra a Luis Bernardo López Colorado, nieto de don Carlos Colorado. Es que hayan venido a todos, y mis papás no pudieron venir, mi mamá, Norma Yolanda Colorado, y mi abuelita, ya que están en el extranjero, y muchísimas gracias por venir. Le cedo la palabra a mi abogado Miguel Ángel. Muchas gracias, Luis Bernardo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Les agradecemos que hayan aceptado venir a esta conferencia de prensa. Tenemos noticias muy importantes. Hubo, perdónenos, un cambio repentino en la sede de la SACEM hacia acá, por compromisos previos que tenía la Sociedad de Autores, pero bueno, estamos ya finalmente aquí. Les agradecemos que hayan tomado el tiempo de venirse por este lado. El motivo de la presente conferencia de prensa es precisamente para darles a conocer que las marcas de la única internacional Sonora Santanera fueron declaradas nulas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el día 3 de octubre, mediante resoluciones definitivas que tengo aquí en mis manos. No podemos compartirlas por ser todavía documentos confidenciales, pero en términos generales se declara administrativamente la nulidad de los registros marcarios La Sonora Santanera, el aviso comercial Sonora Santanera 60 aniversario, el registro de la marca Sonora Santanera con su logotipo y la marca de la única internacional Sonora Santanera. Todas y cada una de ellas fueron declaradas nulas el pasado 3 de octubre del año en curso, las cuales nos fueron notificadas el día jueves pasado. ¿Por qué se debió esto? En el año 2013, la única internacional Sonora Santanera inició sendos procedimientos en contra de una reserva de derechos que tenía la señora Yolanda Almazán, una reserva de derechos que había ella inscrito en el año 2008, pero que venía con antecedentes desde mucho antes. En ese procedimiento que se llevó en primera instancia ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, se dilucidó quién tenía derechos sobre esa reserva en específico, declarando la autoridad que quien tenía derecho a la misma desde cuando menos el año de 1975 era la señora Yolanda Almazán. Dentro de ese procedimiento se acreditó que en el año de 1955 aproximadamente Carlos Colorado funda la Tropical Sonora. Posteriormente, en los años 60, cambia su nombre a Sonora Santanera. En el año de 1963, la señora Yolanda Almazán contrae matrimonio con Carlos Colorado por sociedad conyugal. A partir de ese año se considera legalmente que ella es la titular de la Reserva de Derechos Sonora Santanera. Así fue declarada por la autoridad después de ver todas las pruebas que se exhibieron. En el año de 1975, Carlos Colorado registra la Reserva de Derechos Sonora Santanera. A partir de entonces se tienen antecedentes registrales en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, en la cual Carlos Colorado era el titular de esa Reserva de Derechos, en conjunto con su viuda, hoy Yolanda Almazán. Posteriormente, en el 2008, el Instituto Nacional del Derecho de Autor declara notoriamente famosa la Reserva de Derechos, reconociéndole la misma a la señora Yolanda Almazán. En el año 2013, como lo mencionamos anteriormente, la única internacional Sonora Santanera intenta declarar o que se declarase nula la Reserva de Derechos Sonora Santanera. En ese procedimiento que se llevó inicialmente en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, como se los decía anteriormente, se reconoció a la señora Yolanda Almazán como única titular de la Reserva de Derechos desde cuando menos el año de 1975, no teniendo derecho ninguna otra agrupación y ninguna otra persona
a ocupar legalmente la Reserva de Derechos Sonora Santanera. Ante esta resolución que salió del Instituto Nacional de Derecho de Autor, se fueron a diversos procedimientos, juicios de nulidad y posteriormente un juicio de amparo, en el que resuelve los tribunales colegiados que efectivamente Sonora Santanera, su única titular de esa reserva de derechos, es la señora Yolanda Almazán. Posteriormente a ello, la empresa única internacional Sonora Santanera había registrado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial diversas marcas que el día 3 de octubre fueron declaradas nulas. En ese procedimiento se exhibieron las sentencias de los juicios de amparo, así como todos y cada uno de los juicios de nulidades que se presentaron, en el cual se reconoció a Yolanda Almazán como la única titular de esta reserva de derechos, y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, atendiendo a esa resolución, atendiendo a lo que los tribunales colegiados habían ya dicho y reconocido como única titular a la señora Yolanda Almazán, se declararan nulas todas y cada una de las marcas que tuviese la única internacional Sonora Santanera. Hoy estas resoluciones son definitivas. La única internacional Sonora Santanera no cuenta con marcas para poder estar trabajando en nuestro país. Es el fondo de los asuntos, que esperemos hayan quedado claros, y si tuviesen alguna duda o alguna pregunta al respecto, estamos aquí para resolverlas. Es importante hacerles ver, no pueden, ninguna de esas agrupaciones que no contaban con una reserva de derechos, desde nunca debían haber usado Sonora Santanera, si no tenían una autorización expresa por parte de la señora Yolanda Almazán. ¿Qué sucederá si lo llegan a usar? La palabra. Muchas gracias por la pregunta. Existen varios procedimientos legales que pueden iniciarse para evitar, incluso para sancionar a aquellas empresas o agrupaciones que utilicen la Reserva de Derechos Sonora Santanera. La decisión a ese respecto es de la señora de la familia Colorado. Ellos podrán decidir a quién o a quién no le permiten hacerlo. Pero desde el punto de vista estrictamente legal, solo la señora Almazán puede autorizar a alguna agrupación musical a que use la Sonora Santanera. La única internacional tenía una forma de defensa con base en los registros de marca que obtuvo, pero estos acaban de ser anulados y por lo pronto no tienen marca con que sostener su uso de esos nombres. Bueno, el INPI tuvo que resolver los procedimientos porque involucraban marcas registradas que son de su institución, pero lo hizo con base en una sentencia firme dictada por un tribunal colegiado que le otorga a la señora Almazán los derechos sobre la reserva, la Sonora Santanera. La ley dice con absoluta claridad que no se le podrá conceder un registro de marca a una persona para una marca que constituya una reserva. Por la razón que usted quiera, se consideran los registros, pero ahora el INPI ha reconocido la sentencia del tribunal colegiado y se ha pronunciado declarando la nulidad de las marcas. Son sentencias definitivas porque el INPI en ese tenor las emite, pero por supuesto pudieran ser recurridas eventualmente. Por lo que hace a los potenciales daños, yo creo que sí, la señora Almazán tiene la facultad de reclamar esos daños, no nada más a la única internacional, sino a cualquier otra agrupación que haya utilizado el nombre sin su autorización. Puede hacerlo, no es obligatorio, la ley es clara en cuanto a las acciones que se deben de tomar a ese respecto, pero creo que es un poco prematuro pensar en eso ahora. Hasta donde nosotros tenemos entendido, no. Pese a que las resoluciones tienen fecha de 3 de octubre, fueron emplazadas o notificadas a las partes, a nosotros el jueves de la semana pasada, a nuestra contraparte el viernes. La señora Almazán, su familia no está en México, no hemos podido comentarlo con ella. Por supuesto que tendremos que hacerlo y será motivo de una reflexión importante. Por supuesto, las sentencias son definitivas, pero no firmes. No sé si eso es contradictorio, pero son definitivas y no firmes. Pueden someterse a algún procedimiento de apelación. Mientras tanto, ¿pueden seguir utilizando el nombre? Yo creo que no. En mi opinión, no. No tienen registro.
Hoy no tienen registro. Y nosotros sí hemos tenido desde hace muchos años la reserva. La forma adecuada para proteger el nombre de una agrupación musical conforme a la ley no es con una marca, es con una reserva de derechos sobre el nombre. La ley es perfectamente clara a ese respecto y por eso las marcas quedan supeditadas a la suerte que corre la reserva. Las marcas eran una forma de intentar seguir utilizando el nombre con algún soporte legal, pero el INPI acaba de reconocer que ese soporte legal, en primer lugar, es nulo desde que se concedió, no nada más desde el 3 de octubre, ¿verdad? Y es nulo porque reconoce que prevalecen las reservas de derechos sobre las marcas. Puede hacerlo tácticamente, pues sí, cualquiera, pero no creo que tengan el derecho para hacerlo. De este lado. Jorge Santamaría, musicalmente hablando. Buenos días, buenas tardes. Yo tengo varias preguntas, pero primero quiero entender un poco de la anterior conferencia que tuvimos, que nos convocaron, en donde había algo que teníamos claro. Ustedes tenían la parte de Indautor, en donde tenía registrado el nombre, y la parte de la propiedad de marca industrial la tenía la Única Internacional, la otra Santanera. Entonces, hasta ahí habíamos quedado en ese entonces, faltaba dictaminar esta parte y no estaba claro. Hasta ahí estábamos bien, ¿no? Luego, ahora estoy entendiendo que ya también tienen la parte del INPI, pero coincidentemente yo acabo de entrevistar a la Santanera, a la única que se hace llamar la Única Santanera, y al parecer ellos acaban recientemente de renovar el nombre. De hecho estaban muy tranquilos porque todavía no estaban informados de esta situación. Acababan de renovar el nombre y entiendo que la renovación tuvieron que haberla tenido antes de esto y después surgió esto, porque esto no significa que ellos hayan descuidado y perdido el nombre. Esto es una cuestión de juicio. Esa es mi primera pregunta. ¿Me lo puedes aclarar, por favor? Claro, con gusto. La renovación es un trámite que existe en la ley para mantener la vigencia de los derechos. Están en todo su derecho, de hecho es una obligación renovar, pero lo que nosotros cuestionamos ante el INPI era la viabilidad del registro. No se tuvo por qué haber concedido. Entonces, pues pudieron haberlo renovado, pero renovaron algo que hoy no existe. No sé si es claro. No, yo lo tengo claro, nada más es importante que la gente también lo tenga claro y que ustedes no lo comenten, no yo. Luego, la siguiente pregunta es, la compañera, y es continuidad porque eso es importante, preguntaba si van a reclamar algo por todo lo que se pudiera haber ganado utilizando un nombre durante tanto tiempo. Y esta pregunta es complementando a lo que la compañera ya había hecho y que creo que hizo falta que nos dijeran, por favor. Pues lo único que le puedo comentar es que existe el derecho para hacer ese reclamo, sí. Se va a hacer o no, es algo que solo depende de la familia Colorado. No hemos tenido oportunidad de platicar con ellos al respecto. Desconozco cuál vaya a ser la postura de la familia, pero el derecho existe, sí existe. ¿Qué sucede, por ejemplo, la Única Internacional tiene un contrato todavía con Sony Music? ¿Qué sucede en ese caso? ¿Cómo entra aquí la disquera? ¿Los demandan a ellos también? Porque al final de cuentas, ¿a quién le pagaban las regalías? ¿Cómo está esa parte? Porque hay un tercero aquí que también tiene, se puede decir, protagonismo en este tema, porque ellos también utilizan el nombre a través de todo el material que está en plataformas físicas y digitales. Ese es un tema, insisto, muy complejo de definir. Se requiere una reflexión y un análisis muy profundo antes de tomar ninguna decisión. Queremos ver primero cómo reacciona nuestra contraparte aquí. No descartamos, por ejemplo, la posibilidad de buscar un arreglo, ¿verdad? Pero todas esas definiciones no están en nuestras manos. Nosotros fuimos contratados para anular los registros. Seguiremos defendiendo esa postura en la que creemos firmemente. La familia siempre fue la dueña de la reserva, del nombre, a raíz de que su fundador la heredó o la cedió a su esposa, y es de la familia, nunca ha sido de nadie más, ¿verdad? Pero las definiciones de cómo proceder contra los terceros, porque efectivamente tiene usted razón, hay muchos, debe ser considerado por la familia. Nosotros únicamente estaremos listos para ofrecer
el consejo legal que corresponda, pero la decisión es de la familia y no me gustaría entrar en esos detalles, no me corresponde. A mí me gustaría nada más completar un poco lo que decía Carlos en relación a que si era apelable o no era apelable esta situación, que lo preguntaba hace rato usted. El tema de la reserva de derechos ya no es apelable, ya es una resolución firme, ya no hay forma de que esa reserva de derechos se vaya a perder. Eso es importante y complementa lo que decía Carlos. Lo importante para estos temas es que tengamos la reserva de derechos porque tiene prevalencia sobre lo que es una marca. Entonces, la reserva de derechos es inapelable. Estas resoluciones, por supuesto que lo pueden hacer, pero ya son resoluciones definitivas en las que hoy no tienen una marca, la única internacional Sonora Santanera, que los pueda avalar para llevar a cabo alguna contratación. No son el mismo despacho que la llevaba anteriormente, ¿va? ¿Es otro despacho o es el mismo? Miguel Ángel empezó con estos asuntos hace varios años, antes de que estuviera integrado en nuestro despacho. O sea, él sí ha estado casi desde un inicio, casi. Recientemente se incorporó a nuestro despacho y ahora estamos juntos. Gracias. Buenas tardes, soy Silvana Ortega del Heraldo. La segunda. De este lado otra vez. Acá. Para Luis Bernardo, específicamente, ¿hay alguna probabilidad de que lleguen a un arreglo económico? ¿Lo ha platicado la familia para que las dos sonoras sigan trabajando con alguna identificación o alguna condicionante que ponga la dueña de la marca como ahora ustedes lo refieren? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si dentro de esta reclamación que están haciendo también van a reclamar los Grammys, el Goya y todos los premios, que la verdad es que esa agrupación pues sí ganó, entonces, pero tienen el nombre de la Sonora Santanera, entonces si eso también lo incluye. Muchas gracias. Bueno, respuesta a la 1 es no va a haber ningún arreglo. Lo digo por parte de mi mamá y de mi abuelita, no va a haber arreglos. Y por parte de la segunda, eso se tendría que platicar por así que con mi mamá y mi abuela, que ya son ahora sí que las cabecillas de esta agrupación, y ellas decidirán qué va a pasar. Oye, Luis, esto también es un llamado para los artistas, porque ellos están grabando un disco más de dueto, y es como cambiar para que sepan que no lo van a poder hacer. Igual, repetimos lo mismo. Si se llaman Sonora Santanera, no lo van a poder hacer. Están infringiendo la reserva de derechos de la señora Yolanda Almazán. Si es que lo quieren hacer, pudieran estar cometiendo alguna infracción a las leyes. Hola, ¿qué tal? Dentro de ese despojo que hablas, incluía también en su momento, incluía también el edificio, el camión y todo, o solamente el nombre. Y si están reclamando también eso ahorita. Yo creo que esos temas ahorita salen de la presente conferencia de prensa. No, es importante para nosotros porque es parte de, sí, porque si no, o sea, ya vamos a hacer el puente para informarles porque no sabían ellos, pero eso es importante saberlo. Como dice Miguel Ángel, eso no es propio de las sentencias. El cómo va a reaccionar la familia solo depende de la familia. No obstante, me parece, entiendo, que sí tienen interés de recuperar todo. Entonces no lo puede confirmar, Luis. ¿Sí? Eso es lo justo. Gracias. Hoy se enteran ellos, se cantan el miércoles, van a pelear, pero ahorita van a pelear. Para ellos sigan haciendo. No, esos procedimientos pueden tomar todavía un poco de tiempo. El problema es la definitividad de las sentencias. Pueden seguirlo peleando, pero hay una característica de definitividad en la resolución que hace muy cuestionable que sigan utilizando el nombre. Eso, ¿ellos se pueden amparar? Todavía no, esto no es susceptible de ser amparable, por llamarlo de una forma. Primero habría que recurrir a otra instancia ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y después sí al amparo. Entonces sí tienen el riesgo de que ustedes detengan su actuación en el Cervantino. Sí. O sea, ese es el riesgo. Sí. ¿Pueden ustedes con la autoridad y esos documentos parar esa presentación?
Estrictamente legal, desde el punto de vista legal, sí podríamos. Que lo vayan a hacer o no, no lo sé. Insisto, siempre ha sido muy prudente la familia Colorado. Y aquí hay que recordar también, en mi opinión, pues que el Estado es el que está contratando. Es un festival verdaderamente relevante e importante, y no sé hasta dónde querrá la familia Colorado irrumpir y generar un mal momento. No lo pueden hacer. Yo me someto a lo que decía Miguel Ángel. Ojalá cupiera la prudencia y cambiaran su nombre, porque con eso no pasaría nada, ¿no? Pero eso pues está solamente en manos de nuestros contrarios. ¿Qué tan prudentes son? Ya está la publicidad. Ya está la publicidad. Yo no creo que la familia Colorado afecte un festival tan trascendente. No sé si sea el más trascendente, pero pues de los más en el país. Finalmente el público es el que quedaría afectado, y no creo que la familia Colorado pretenda afectar al público. Pero con esto porque la fecha está muy próxima, entonces yo creo que aparte de que ya hay publicidad, obviamente esto es reciente, y ellos si tienen que cambiar el nombre no lo van a hacer en 3 días. Claro. Entonces sí queremos saber qué va a pasar ahí, porque ellos se van a presentar. ¿Qué va a pasar por parte de ustedes? Tendríamos que recibir instrucciones de la familia Colorado. ¿De que tenemos elementos jurídicos para impedirlo? Sí. ¿Y qué va a suceder con los próximos premios a los que ya están para recibir? La única internacional Sonora Santanera. ¿Qué va a pasar ahí? Todo lo que han hecho a partir de la marca de la Reserva Sonora Santanera es ilegal. Por supuesto que hay algunas ficciones jurídicas de es ilegal, pero se hizo, pero pasó, pero está, pero no deja de ser ilegal. Como una agrupación, obviando el nombre, con suerte son muy buenos músicos. Yo ahí la verdad no tenemos nada que decir. Cantan muy bien las canciones quizás del señor Colorado, ¿verdad? Pero lo que está mal es el nombre. Como decía María Fernanda, lo único que no pueden hacer es apropiarse de algo que no les corresponde. Lo que no les corresponde es el nombre. Si a raíz del nombre han ganado premios, se han presentado en lugares, etc., ellos sabían. No hay una buena fe aquí, que creo que no lo habíamos tocado. No hay buena fe, ¿verdad? Se firmaron documentos en donde se comprometían a no usar el nombre si salían de la agrupación de la señora Colorado. Entonces, pues hay consecuencias, ¿no? María Fernanda, hoy te veo más comprometida, más metida. En la anterior conferencia no defendías tanto, no opinabas tanto. Ya tenías un contrato firmado con la Santanera, o con la Santanera, tienes un contrato firmado. ¿Todavía es contrato o ya eres también dueña de la marca? Pregunto. Eso es lo que estamos peleando, hombre. Que la Santanera solo es de la familia Colorado. No, por supuesto que no. Realmente no me gusta meterme en temas legales. No me considero experta en nada de lo legal. Siempre se les cede la palabra a los expertos, pero hoy vengo de buen humor. Creo que por eso vengo un poco más participativa, pero no. Estamos de fiesta, claro, pero esto es exclusivo de los señores, de los expertos. O sea, ¿todavía está vigente tu contrato? ¿Todavía lo tienes? ¿No se nota? ¿Sí? Pregunta que cuántos años te falta para acabar. ¿Cuántos años me faltan? Híjole, a mí me encantaría, como don Andrés Terrones, morirme cantando en un escenario. ¿Cuántos años? No sé, los que Dios me permita, sobre todo los que el público me permita, porque cuando yo entré a la Sonora Santanera yo no sabía si al público le iba a gustar, si me iban a aceptar, qué iba a pasar. Entonces, mientras el público siga contento, yo creo que ahí estaremos. Claro que sí, ya lo hemos platicado, tenemos algunos planes, ya nos preguntan mucho sobre temas inéditos, así que pronto les daremos una sorpresa. Hay mucho talento, mucha creatividad, hay juventud, hay nuevas ideas y sobre todo hay un legado muy importante que nos respalda, y yo creo que el público merece todo lo mejor de nosotros, así que pronto habrá sorpresas también. Pues con esta respuesta, Pues más que nada, me da gusto que por fin se hicieron valer las leyes en este país, y que es un hombre que siempre le ha pertenecido a mi familia. Y hoy, después de casi 20 años que fueron de pelea, se ha dado un dictamen, una resolución sobre el nombre. Una pregunta.